Y a partir de ahora estamos grabando y entonces la podemos presentar. Decíamos que una de las cosas que vamos a hacer es dividir la mecánica del sólido y la vamos a estudiar en este juego de 4 bloques que vamos a tratar de ver si podemos entender de qué se tratan estos 4 bloques para que nos dé una idea de dónde estamos parados. Este es uno de los bloques, que a ver si el recuadrito sale. No quiere salir el recuadrito, ahí está. El segundo de los bloques, el que estamos por abordar ahora, yo para que sepan dónde están parados en el total de la carrera, dice, mire, el segundo recuadrito, que es este, va a cambiar las fuerzas, las va a cambiar en un estudio más detallado, más punto a punto dentro de la pieza, y va a estudiar, en vez de fuerzas, tensiones. Junto con las tensiones, va a estudiar cómo esa pieza se deforma y entonces aparecerán las deformaciones. Pero claro, esas deformaciones también se van a traducir en desplazamientos de la estructura. Y digamos, a grandes rasgos, es esto lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a agarrar cada una de las solicitaciones características y nos vamos a permitir estudiar esas solicitaciones características pensándolo en tensiones, en deformaciones y desplazamientos. Un poco ese es el objetivo. Y después va a venir un tercer curso. ¿En qué se va a diferenciar este curso de los cursos anteriores? Bueno, acá las estructuras que estudiamos, ustedes las recuerdan, eran estructuras isostáticas. Y acá vamos a hacer un mix, con la idea de hacer un puente, para que ese puente nos deje entrar en estabilidad 3 con alguna idea, para eso está estabilidad 3, vamos a estudiar estructuras isostáticas y vamos a estudiar estructuras hiperestáticas. Vamos a dar el comienzo de lo hiperestático. ¿Cuál es la diferencia entre isostática y hiperestática? Bueno, isostática decía, es toda aquella estructura que con las ecuaciones que la estática me brindó, yo puedo perfectamente analizar esfuerzos externos e internos. Pero resulta ser que si tiene más restricciones, no me alcanzan las ecuaciones. Y eso habla de un sistema hiperestático. Entonces, cuando aparece un sistema hiperestático, ya no nos alcanzarán las ecuaciones de la estática y vamos a tener que ir por ecuaciones cinemáticas, es decir, ver cómo se deforma la pieza, cómo se desplaza la pieza, para de ahí sacar una ecuación adicional. Y juntando esas dos poder resolver los sistemas hiperestáticos. Al pasar a estabilidad 3, lo que van a estudiar son los hiperestáticos. Todo va a estar ligado a estudiar sistemas hiperestáticos. Acá van a estudiar esta materia, fundamentalmente. Y también van a ver esbozadas estructuras planas, o sea, algo deberían abordar de algo distinto. ¿Por qué hablamos de estructuras planas? Porque, miren, cuando yo estudio este tercer bloque, me doy cuenta que desde acá hasta acá, lo que estudié es la teoría de barras. ¿Qué era una barra? Dice, mire, una barra es un elemento, una porción de la estructura en la cual una dimensión predomina sobre las otras dos. Bueno, cuando empecemos a estudiar estructuras planas, por ejemplo, una placa, una losa, esa estructura tiene dos dimensiones de igual característica y una tercera dimensión que es notablemente distinta. Entonces,
esas estructuras las deberíamos abordar ahí. Estos 3 cursos son cursos obligatorios. Este cuarto curso que aparece acá es un curso no obligatorio, ya fue admitido, maravilloso. Este cuarto curso es un curso electivo que está siendo muy buscado últimamente, a punto tal de que tenemos un desborde en cantidad de alumnos en este curso que estamos tratando de ver cómo lo vamos a resolver, porque se presentaron y se anotaron una cantidad insospechada de alumnos. Ahí está. Y acá van a estudiar precisamente todo lo que es superficies, o sea, cáscaras, superficies de revolución, van a estudiar algo que no vimos hasta ahora en este cuarto curso. Ahí. Ahora bien, voy a repetir, 3 cursos obligatorios, un cuarto optativo. Si les gusta la parte de estructuras, bueno, vendrán y cursarán esta. Y si piensan que van a ir por otro camino, y eso lo van a definir. Al llegar al tercer curso ya saben más o menos para qué lado quieren ir. Pero lo importante es que todo este estudio que estamos realizando por ahora trabaja con materiales ideales. Y acá, estos materiales ideales, bueno, tienen premisas que no se ajustan a ningún material en particular. La pregunta es, si yo tuviese que armar la currícula de las materias que definen el cálculo de estructuras, ¿qué otras materias le pondría a esta currícula? ¿Qué otras les parece que deberían formar parte? ¿Las de hormigón? Bien, dice, acá alguien dijo, pasemos a materiales reales, y entonces dijo, hay un curso que es hormigón 1 y hay otro curso que es hormigón 2. ¿Y qué otro tipo de elementos o de materiales se le ocurre con el cual podrían construir? ¿Metal? Metal, perfecto, y si es metal, entonces hagamos estructuras metálicas 1 y 2, para que tengan, una de ellas son optativas, otras son obligatorias, las 1 son obligatorias, las 2 en algunos casos son obligatorias y en otras selectivas. Alguien podría decir, bueno, yo le agregaría maderas, porque hay estructuras de madera, pero van a ver que dentro de metálicas ven la parte de maderas, pero fundamentalmente las estructuras están hechas o de hormigón, o de acero, o de madera. Digamos, con eso ya tendríamos todas las estructuras bien estudiadas. ¿Qué les parece? Si yo muestro esta imagen, podríamos decir que ahí estudié todos los elementos que necesito para trabajar con estructuras, ¿sí o no? ¿Qué sensación tienen? ¿O falta algo más? Piensen, porque lo piola de hacerse esta idea es tratar de ubicarse dónde está lo que estoy estudiando, en qué lugar estoy parado, en qué marco está la materia que estoy estudiando, porque así uno sabe para dónde está trabajando, con qué objetivo está trabajando. No sale, pero la clave está acá. La estructura recibe acciones. ¿Qué acciones recibe la estructura? Cuéntenme, ¿qué A mí acciones? se me ocurre algo tipo con el agua, puede ser algo hidráulico. No, porque lo hidráulico puede afectar como acción
a la estructura, pero no es la clave. A ver, ¿qué acciones trabajan sobre la estructura? Piensen conmigo. Parece... Las cargas gravitatorias. Bien, las cargas que actúan sobre la estructura, que pueden ser el peso, y el peso hay dos tipos de cargas, que son los pesos propios de una estructura. ¿Y qué son los pesos propios? La estructura de hormigón, las paredes, los revoques, todo lo que queda fijo en una estructura. Eso no se mueve. Bueno, eso son cargas permanentes. ¿Qué son sobrecargas? ¿Qué sobrecargas actúan? Jueguen, jueguen, diviértanse, tienen que divertirse. ¿El peso Además de de... una persona, por ejemplo? ¿Cuál? El peso de una persona sobre una viga. Bien, el peso de una persona. ¿Por El qué viento. sobrecarga? Porque podría estar la persona o podría no estar. ¿Cómo evaluamos esas sobrecargas? Bueno, hay reglamentos que van a ver más adelante. El reglamento que vamos a usar y que vamos a trabajar es el CIRSOC para ir metiéndonos de lleno hacia las materias que son las finales, porque las finales nos van a dar materiales reales. Estos son materiales reales de mi estructura. Ahí yo tengo acá materiales reales ahora, no ideales. Vuelvo a repetirlo, de ideal no quiere decir que no tome el material en sí, sino que lo hago en forma genérica para que para cualquiera de los materiales reales lo que vaya a desarrollar sea de aplicación, pero ahí voy contra materiales reales. Entonces, hay sobrecargas que están pautadas en reglamento. Y dice, bueno, para un aula 300 kilos por metro cuadrado. Pero si eso en vez de ser un aula es un archivo, bueno, 600 kilos por metro cuadrado. Y así va pautando. Si es un balcón, tengo distinto peso que si tengo adentro de un dormitorio. Y bueno, y va fijando una serie de normativas de acciones que pueden estar o que no pueden estar, pero ¿qué otras acciones hay que pueden estar y que pueden no estar? Piensen, vamos a meternos a construir. Ya casi son ingenieros. En realidad van a ser ingenieros una vez que aprueben estabilidad 2. Porque como digo yo siempre, una de las cosas que pasa es esta. Hasta que llegan estabilidad 2 y hasta que no la aprueban, son estudiantes de ingeniería. Una vez que aprobaron estabilidad 2, son futuros ingenieros. Y ahora les pregunto, ¿qué otras acciones, qué otro tipo de sobrecargas? Dijeron pesos, ¿qué sobrecargas pueden estar o no estar? El viento. El viento, dijo alguien por ahí. El viento es una clave, y si no, piensen en cualquier cartel de una ruta que muchas veces vimos que está caído. Dice, pero si no, es solo el peso. Sí, pero el viento lo llevó a deformar de tal manera que lo tumbó. Entonces, el viento es una carga fundamental. Bien, ya tenemos. ¿Qué otras acciones pueden aparecer? Imagínense la cancha de River, juega River y Boca, siempre le ganamos a nuestros hijos, que son nuestros primos ahí, y cuando le hacemos los goles a Boca, ¿qué hacemos las gallinas? Saltamos. Y cuando saltamos, ¿qué le incorporamos a la estructura? Ya estaba el peso. Vibración. Bien. Le ingresamos acciones dinámicas. Esas acciones dinámicas no solo están dadas por este ejemplo, sino que, por ejemplo, los motores también generan acciones dinámicas. ¿Por qué? Porque hay vibraciones. ¿Sí? ¿Y qué otras acciones dinámicas son muy importantes? No tanto en Buenos Aires, pero sí en otras regiones del país. Bien. Lo sísmico. Bien, quiere decir que van a ver que para los que les guste la estructura, van a encontrar materias adicionales que siguen estudiando la mecánica del sólido, y entonces dice, bueno, van a estudiar dinámicas 1 o vibraciones de los medios discretos, dinámicas 2 o vibraciones de los medios continuos, análisis sísmico, 3 materias enteras para ver ese tipo de acciones. ¿Qué otras acciones hay que jueguen? Imagínense un pavimento hecho de hormigón. ¿Vieron que cuando ustedes van por un pavimento de hormigón,
cada tanto sienten un tac, 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 un ruidito permanente. ¿Qué es ese ruido que se provoca? Yo para traerlos a la realidad, porque es la realidad lo que tenemos que estudiar. Nosotros vamos a poner un marco referencial y vamos a tratar de ver de qué se trata. ¿Qué es ese ruido? Las juntas del hormigón. Bien, quiere decir que esas juntas de hormigón se llaman juntas de dilatación. ¿Por qué se le ponen juntas de dilatación? Porque ese hormigón levanta una temperatura muy grande en determinados días que hace que se dilate. Después, cuando viene el frío, hace que se contrae. Cuando se dilata, tiene una longitud que establezco y después le tengo que generar una junta de dilatación porque si no estuviese esa junta, al estar impedido de desplazarse, aparecen esfuerzos internos. Si se dilata libremente, no aparecen esos esfuerzos internos. Quiere decir que una de las variables que tengo que estudiar entre estas acciones es la temperatura. Bueno, ya dimos un pantallazo. Seguramente que algunas nos hemos olvidado, pero las grandes acciones son las cargas que pueden ser permanentes o sobrecargas, y después la acción del viento como una acción que debo tener, las acciones dinámicas como otro paquete que debo estudiar, y la temperatura como una de las grandes variables de acciones. Pero ¿hacia qué punto lo mando? Les cuento. ¿Perdón? Hacia el suelo. Hacia el suelo. Porque hay una gran diferencia. 4 ramas de la ingeniería estudian estructuras. 4 grandes ramas, que son los mecánicos, los aeronáuticos, los navales y los civiles. Todos esos estudian estructuras. Piensen en un naval, tiene un barco, tiene el efecto del oleaje, el oleaje actúa sobre la estructura del barco, aparte del peso que lleva el barco. Bueno, todo eso hace que yo tenga que ponerme a estudiar la estructura del barco. Los mecánicos también estudian el chasis del camión, de los acoplados, estudian el material rodante de los ferrocarriles. La gran diferencia entre las 3 ramas, mecánica, naval y aeronáutica, es que estas 3 grandes ramas tienen que permitir que la estructura desplace. La diferencia fundamental con los civiles es que nuestras estructuras no pueden desplazarse, tienen que estar fijas a tierra. Van a tener desplazamientos en alguno de sus puntos, pero no se van a correr, esa estructura va a quedar vinculada a tierra. Quiere decir que si yo tengo que transferir, bueno, entre estas materias reales hay una que me parece que sería fundamental que ustedes como parte de la estructura estudien. Y esa materia se llama mecánica del sólido, mecánica de suelos y geología. Los suelos, como les debe haber contado en la introducción el ingeniero Esfrillo, se separan de las rocas porque unas se embarran y las otras hacen daño, si yo las arrojo, ¿no? Algo así contaba Alejo en su momento. Dice, acá van a estudiar, ahí está. Y otra materia más, que se va a llamar geotécnica aplicada, debería estudiar pormenorizadamente la transición entre la estructura y el suelo. ¿Qué es esto de la transición? O si quieren, la interacción entre la estructura y el suelo. Yo estudié el suelo por separado, pero hay un momento en que tengo que estudiar la relación entre la estructura y el suelo. A eso va a ser lo que nosotros conocemos habitualmente como fundaciones. ¿Por qué? Porque nuestras cargas van a venir por elementos estructurales que al momento de su contacto con el suelo va a haber que hacer una estructura de transición. Baja una columna
de un edificio, de un gimnasio, de un muelle. Y yo, cuando esa columna del muelle tengo que transferirle la carga al suelo, ahí tengo que hacer una estructura para poder vincular la capacidad que el suelo tiene con la carga que recibe desde arriba. Entonces, si lo pienso en la estructura más simple, tengo una columna y voy a hacer una base. ¿La base qué hace? Aumenta la superficie para distribuir esa carga sobre un área mucho más grande y de esa manera que el suelo sea capaz de resistir. Es lo único que nos interesa, que resista. No, mire, hay otra cosa que puede ser tan importante como que resista. Dice, la otra cosa que nos interesa es que los asentamientos que el suelo pueda sufrir sean compatibles con mi estructura. ¿Sí? Es muy común ver que yo construyo una casa y me aparece una fisura. ¿Por qué aparece esa fisura? Porque los materiales nuestros son muy rígidos, no tienen capacidad de absorber, en muchos casos, esfuerzos de tracción y apenas sufre un pequeño asentamiento, aparece una fisuración. Entonces, ¿qué tengo que cuidarme? Y entre las cosas que tengo que cuidarme es que estos asentamientos estén dentro de lo que yo llamo vida útil del material. Porque cuando nosotros estudiamos, ya entonces creo que quedó claro que nosotros vamos en este paquete que más o menos en esta imagen que tenemos acá, poco más, poco menos, es el paquete que nos ubica de lo que estamos estudiando. ¿Qué estudiamos? Estructuras. De las estructuras, todas estas materias, y algunas más que no están contadas, estructuras especiales, para no aburrir, van a ver que hay otras materias que forman parte de este núcleo, solo atienden a esa característica, a estudiar la estructura. Después aparecerán otras como construcciones, organización de obras, instalaciones, legislación, economía, bueno, una serie de materias que van a terminar de darle la formación, materias vinculadas a transporte, materias vinculadas a hidráulica, todo eso va a estudiar por fuera de lo que es estructura, consideraciones propias de cada una de esas especialidades. El paquete este está mezclado con materias que se dictan en el departamento de estabilidad y después materias que se dictan en otros departamentos, en particular en el departamento de construcciones y estructuras tienen hormigón 1, metálicas, maderas. En estabilidad tienen mecánica de suelos y las fundaciones están dentro del departamento de construcciones y estructuras. Hecho esto, podríamos decir, bueno, ¿qué vamos a buscar nosotros? Vamos a buscar trabajar fundamentalmente con lo que llamaremos la aptitud de la estructura. Es simplemente una presentación, por ahora no nos metimos en la materia, pero viene bien tener una idea de qué es esto. ¿Y qué se llama? ¿Qué decimos cuando decimos que una estructura sea apta? Dice, mire, esa condición de apta parte de una sigla que es la RDD. Y ahora los invito a pensar. ¿Qué querrá decir RDD? Para que una estructura sea apta, dice que tiene que cumplir esa triple condición llamada RDD. Es una forma de presentarlo, no es que esté en los libros bajo esa denominación, ¿eh? ¿Cuándo una estructura ustedes dirían que es apta? Cuando es capaz de... No tiene resistencia, durabilidad y no sé. No sé qué Uy, más. le pegó con dos. Resistencia, durabilidad, la otra no la escuché. Dijo que No, esto la era... otra no la sé, la otra no la sé. No se me ocurre. Ahí, la otra no la sé, ahí está. No empieza con D, la otra no la sé, pero bien. Pero dijo, miren, esta es resistencia, esto es durabilidad. Ductibilidad puede ser. No.
¿Qué vamos a estudiar nosotros? Bueno, nosotros nos vamos a meter en esta. Es decir, vamos a buscar que la resistencia que tenga la estructura esté dentro del marco de la capacidad que ese material tiene. O sea, cuando pensemos, ahora vamos a hablar de tensiones y empezaremos a jugar con tensiones, vamos a decir que los esfuerzos o acciones internas sean menores que lo que el material es capaz de resistir. Y ahí parte el concepto de resistencia. Después vamos a estudiar esta condición adicional, que es estudiar las deformaciones para ver y evaluar desplazamiento de la estructura. La estructura se deforma y por ende se desplaza. Bueno, a nosotros nos va a interesar que eso esté dentro del rango de lo que sea útil para nosotros. Y lo cuento de esta manera. Yo puedo poner mampostería arriba de un tirante de madera. Poder puedo. Puedo buscar una viga de madera que tenga una sección muy grande, pero le puedo poner una mampostería encima. Tengo un riesgo. ¿Se va a caer? No. O sea, ¿tiene capacidad de resistir? Sí. Pero ¿qué le pasa a la madera? Y la madera tiende a sufrir deformaciones importantes producto del periodo de secado, se va secando y entonces se desplaza esa madera. Y esos desplazamientos son incompatibles con la mampostería que está arriba, porque la mampostería es un elemento muy rígido. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a fisurar. Si esa mampostería está al exterior, va a entrar humedad por ese lado. ¿Se va a caer? No. ¿Me va a servir? No. No me va a servir porque se va a deformar tanto que va a salir fuera de lo que es útil para mí. La tercera condición, que es la durabilidad, nosotros no la vamos a abordar por el momento. ¿Y qué quiere decir durabilidad? Dice, mire, lo que busco es que perdure el elemento que estoy construyendo a lo largo del tiempo. Dice, mire, esta es una columna de hormigón. Una columna de hormigón podría ser representada en su sección transversal como este cuadrado. Ese cuadrado tiene barras de acero, porque hacemos columnas de hormigón armado. ¿Por qué lo hacemos de armado? Porque resulta que el hormigón resiste muy bien a compresión, pero no tiene capacidad de tomar esfuerzos a tracción. Y entonces, ¿qué hacemos? Le metemos un armado, que es un armado de una malla metálica que construimos previamente, que tiene barras de acero y unos elementos llamados estribos, que son estos que estoy dibujando, que atan esas barras en vertical. Pero a los efectos de proteger, nosotros, a proteger la estructura metálica, le damos un recubrimiento, es decir, dejamos 2 centímetros, 3 centímetros para adentro la armadura respecto del borde externo. ¿Y en qué consiste entonces la variable durabilidad? Que si esa misma construcción, en vez de hacerla en Buenos Aires, la hacemos en Mar del Plata, este recubrimiento lo tenemos que aumentar. ¿Por qué? Porque resulta ser que en Mar del Plata aparece el cloruro de sodio del mar. Y como el hormigón siempre se fisura, ¿por qué siempre se fisura? Por las deformaciones. Porque el hormigón, como no tiene capacidad de tomar tracción, yo voy a acotar las deformaciones poniéndole barra de acero, pero eso no quiere decir que no va a haber pequeñas fisuras. ¿Las veo? No, las tengo que mirar muy de cerca, pero ciertamente va a haber discontinuidades, se va a ir cortando en pedacitos con fibras muy chiquititas, salvo que esté con muy baja carga. Entonces ahí puede que dentro de muy baja carga no haya fisuración. Pero ese detalle va a haber toda una materia, varias materias que le van a explicar todo ese detalle. Lo cierto es que si penetra un ambiente marino, el cloruro de sodio tiende a comerse la armadura. Hace un proceso que se llama exfoliación, es decir, aumenta la sección transversal. Y al aumentar la sección transversal, producto de que se va hinchando el acero, se va sacando capas externas, va reventando el recubrimiento, con lo cual cada vez se acelera el proceso de exfoliación
de las barras. Pierdo sección de barras. Entonces, una de las formas que puedo hacer es aumentar el recubrimiento. Eso es un concepto propio de la durabilidad. Buscar la diferencia entre la resistencia, la deformación y la durabilidad es que en resistencia y deformación la variable tiempo no interviene. Mientras que en durabilidad dice, yo necesito asegurarme que la resistencia y deformación que le di a la estructura durante la vida útil, y ahí aparece la variable tiempo, yo verifique que esas dos condiciones anteriores se sostienen. Entonces, por eso aparece la variable tiempo. Bueno, dicho esto, ¿alguna duda de la presentación que hicimos? Porque si no hay duda, creo que es tiempo de entrar. Dice, entremos a la materia y lo primero que vamos a plantearnos es, vamos a traer este título, tensiones. ¿Qué entendemos por esto de tensiones? A ver si lo podemos explicar. Yo me acuerdo que Rita o Roberto, cualquiera de los dos, nos contó que la estructura estaba cargada, y esto es un planteo genérico, con fuerzas P sub I, pares, M sub J, cargas distribuidas actuantes en el sistema. Dice, la estructura a su vez estaba vinculada a tierra. Ahí está, vinculada a tierra. Y decíamos que este era un cuerpo vinculado. Era un cuerpo vinculado, equilibrado. Y en algún momento determinado se nos ocurrió cortar el cuerpo. Y cuando cortamos el cuerpo, bueno, dividimos ese cuerpo en dos partes. O sea, hicimos esto. Agarramos ese mismo cuerpo que estaba cargado con fuerzas por acá y con pares por acá. Y esto eran las fuerzas actuantes por un lado y los pares actuantes por el otro. Y vinimos y a este cuerpo lo dividimos en dos partes e hicimos algo parecido a esto. Tomamos un plano por acá y lo seccionamos. Con lo cual, no sé qué nombre le dieron en los otros cursos, pero digamos, por llamarlo de una manera, podría decir que esta es una parte y esta es la otra parte, con lo cual acá aparece el corte practicado en la estructura. Y fue así como en un momento determinado ustedes dijeron, bueno, una de las cosas que nosotros aprendimos era venir y buscar qué le pasaba a ese cuerpo al momento de dividirlo. Y entonces fueron y buscaron la sección donde había quedado dividida. Y acá aparecía la fuerza esta. Y por el otro lado aparecía la otra sección en estudio, que para poder visualizarla le teníamos que dar una suerte de perspectiva hacia atrás, porque si no, no la veíamos. Y aparecía acá la segunda parte de mi estructura, con los pares MJ por allá, y acá estaba un vínculo, y se nos ocurrió partirlo así. ¿Y qué hicimos? Bueno, calculadas las reacciones de vínculo externo, se nos ocurrió pararnos a buscar las reacciones de vínculo interno. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos el baricentro de la sección transversal. Bueno, le pusimos una terna de referencia. Por acá dijimos, este era el eje X. Díganme si es la terna que ustedes traen. Si no, la cambiamos. Este era el eje Y. Y por acá abajo venía el eje Z. Y volcaron todas las acciones que aparecían de la parte 2 en la cara de corte 1. Tomaron todas las acciones de la parte 2 y para restablecer el equilibrio, algo así como si yo tuviese una soga y dos personas tiran de la soga y a alguien se le ocurre cortar la soga, se caen los dos. La única manera es que
la fuerza que hace uno se la aplique al otro para que de esa manera vuelva a restablecer el equilibrio. Y en ese restablecer el equilibrio aparecieron este juego de esfuerzos. Uno estaba normal a la cara del corte. Y había otro esfuerzo que estaba tangente a la cara del corte, y a ese tangente a la cara del corte se nos ocurrió partirlo en dos, y lo partimos de esta manera. Vamos a borrar este G y ponerlo más arriba. Y creo que eso fue claro, salvo que, si eso era así, acá, recuerden, siempre son de a pares, porque si no una parte de la soga se restablece, pero la otra no, y entonces por acá aparecía Q sub I, y por acá aparecía Q sub Z. Y creo que hasta acá nada de lo visto ha cambiado. Pero además de eso, encontramos que acá había pares. El par que estaba perpendicular a la cara era el que habíamos aprendido a llamarle momento torsor. Pero a su vez por acá aparecían contenidos en la cara los flexores, y a esos flexores se nos ocurrió dividirlo en dos. Un flexor de la dirección en Y y un flexor de la dirección en Z. Claro que de nuevo aparecen dibujados también en la otra cara. Aparece dibujado por acá, en la otra cara, los flexores y también el torsor. Y fue así como encontramos los esfuerzos adentro. Quizás lo más importante que ustedes aprendieron en estabilidad 1, lo que más les va a servir, es esto, de los esfuerzos internos adentro de la estructura. Dos cosas tienen que repasar de estabilidad 1. La primera que tienen que repasar es diagramas de características. Me dicen, ya lo tengo claro, perfecto, no lo repaso. La segunda cosa que tienen que repasar es geometría de las superficies. Eso de cuándo tengo que aplicar Steiner, cuándo no tengo que aplicar Steiner, qué era el polar, todo eso lo vamos a usar muy mucho. Muy bien. Creo que la terna la ponían al revés ustedes, no la ponían en esta cara sino en esta, ¿no? O sea, si la viga era una viga simplemente apoyada, para que la terna no nos traiga problemas. La terna no cambia, la damos vuelta enseguida, pero yo creo que si tenían una carga así, ustedes trabajaban con una terna, ¿para qué lado la ponían? ¿Para acá? ¿Así? Este era X, este era Y, este era Z, ¿está bien? Sí, la poníamos así. Sí, sí, lo sé. Perfecto, entonces le pegamos con la terna. Hasta ahí llegamos. Y ahora viene la pregunta del millón, que es, ¿ustedes creen realmente que esa transferencia se da a través de estas llamadas solicitaciones características, las solicitaciones características que fueron los elementos que trabajamos, estaban dados por el N, el Q sub I y el Q sub Z, el MT, el MI, el MZ? O sea, la pregunta que les hago es, ¿les parece coherente pensar que estas solicitaciones características, imagínense que yo con las manos represento una viga y digo, estas son las dos caras de corte, una cara de corte, la otra cara del corte, y según lo que me enseñaron, las acciones de esta parte se pasan a esta y la de esta se pasan a esta a través de un punto. Ese punto es el baricentro. Dice, ¿y el resto? Ah, no, el resto no me lo enseñaron. Pero tiene lógica que se pasen a través de un punto, o quizás lo lógico sería pensar que se pasan entre todos los puntos de contacto. Dice, no, tiene más lógica pensar en que esa transferencia se da a través de todos los puntos de contacto. Entonces, ahí es donde voy a intentar abordar el problema. Dice, voy a tratar de ingresar a ver si puedo plantear un nuevo concepto que es el concepto de tensión. Eso es lo que quiero tratar de ver con este concepto, que es el concepto de tensión.
voy a tratar de estudiar qué pasa si yo ahora estudio esa sección. Dice, ¿qué pasa si yo la pieza esta se me ocurriese venir y definir un punto de esta pieza ahí, en donde yo ya tengo mi terna referente, por acá está el eje X, por acá está el eje Y, y por acá está el eje Z, y se me ocurre plantearme, si yo tomase un pedacito chiquitito de área, muy chiquitito, si ustedes quieren, un pedacito diferencial de área, de todo este juego de esfuerzos internos, en este pedacito pequeño de área, ¿estamos de acuerdo que actuaría? No tengo idea para qué lado va, pero podría yo pensar que actúa una fuerza. Una fuerza grande o pequeña, ¿qué les parece? Pequeña. Pequeña, porque como tomé un área chiquitita, voy a pensar en una fuerza pequeña. Dice, y debería poder encontrar en esa fuerza pequeña, que en vez de trabajar en un punto concentrada, parece que ahora va a aparecer como distribuida para todos los puntos de la sección transversal, me va a aparecer una fuerza actuante en un pedacito de área. Y dice, bueno, a alguien se le ocurrió escribir una nueva magnitud y dijo, si yo a este diferencial de fuerza lo analizo con relación al diferencial de área, a esta nueva magnitud la voy a llamar vector tensión. ¿Qué es el vector tensión? Es la porción de la fuerza que actúa sobre una porción de área. Es lo que ustedes conocen como una fuerza distribuida por unidad de superficie. Fuerza distribuida por unidad de superficie. Ajá. Quiere decir que si yo cambio el punto que analizo de la sección transversal, bueno, podría tener una fuerza distinta según qué punto yo analice. Porque no hay nada que me establezca que esta fuerza es la misma punto a punto. Hasta me dice este esquema que es poco probable que esa fuerza actuante en cada uno de sus puntos tenga la misma dirección, el mismo módulo. Parecería que son totalmente variables. Lo más sorprendente de esto es que, bueno, aparte de que es variable, dice, si yo mantengo el punto, o sea, si yo conservo el punto, pero cambio el plano, y el punto que analizo es este, sigue siendo este puntito que tenía ahí, acá sigue estando acá. Ese punto no lo cambié, sigue siendo mi diferencial de área. O sea, el punto es este, el plano que empecé por estudiar es este, pero la pregunta es si yo roto el plano, si cambio el plano, cambio el plano. Manteniendo el punto, cambio el plano. ¿Ese diferencial de fuerza será el mismo? Dice, en verdad que no tengo idea, pero lo más genérico que se me ocurre pensar es que no. Y se puede tener otra dirección cualquiera. Entonces, acá, en esta idea de tratar de abordar este concepto de tensión, creo que voy a necesitar algún parámetro más, porque, miren, si yo ahora restablezco la terna que tenía, y esto es X, esto es Y, y esto es Z, ahora necesito acotar cuál es el punto, las coordenadas del punto, si a este punto lo llamo A, por llamarlo de una manera, dice las coordenadas del punto A las puedo escribir como XA, Y sub A, Z sub A. Eso puedo. Ya sé que depende del punto, pero ahora parece ser que también el plano actúa en la definición del diferencial de fuerza y por ende en el vector tensión.
Con lo cual lo que necesitaría es poder definir la dirección del plano. Para definir la dirección de un plano, necesito establecer el versor del plano. Supongamos que este plano lo llamo pi, y digo, si pudiese definir el versor pi, tendría resuelto el problema. ¿Se acuerdan de cómo se definía el vector, el versor de ese plano en función de una terna cualquiera? ¿Cómo definía la dirección? ¿Lo vieron? Si no se acuerdan, no importa, lo repasamos. Miren, para poder definir cuál es el plano teniendo una terna, yo lo que necesito es ir a buscar este versor. ¿Qué ángulo forma con X? A ese ángulo lo llamo alfa. ¿Qué ángulo forma con Y? Miren, este ángulo grandote que está acá. A ese ángulo lo llamo beta. Y al ángulo que forma con Z lo llamo gamma para respetar alfa, beta, gamma. Y entonces podría decir que para sacar cuánto vale este versor, lo que podríamos hacer es calcular el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma para establecer cuál es el plano. Algunos autores, para simplificar estas expresiones, les llaman con letras. Dicen que estos cosenos son LM y N. Pregunta que sí deben recordar. ¿Se entendió? ¿Qué hago? Calculo estos tres angulitos, o definido esos tres angulitos, puedo saber cuál es la inclinación de este plano. Se está complicando la cosa. No, espere, no se asuste, no se complicó para nada. Va a ver que no. Disculpe, ¿esos son los cosenos directores? Claro, esos son los cosenos directores que un plano, en forma genérica, si vos tenés, vamos a seguir trabajando, pero vamos a enderezarla a la terna para que sea más amigable. Si esto es X, esto es Y, y esto es Z, y te dicen que tu plano es un plano oblicuo, como este que está acá, dice, acá está tu plano oblicuo. Y vos necesitas conocer la dirección, dice, si vos establecés el versor, y el versor de este plano es este versor que sale perpendicular al plano, NP, siempre y cuando este plano se llame plano pi, ¿sí? El plano es este. Si vos sabés qué ángulo forma con X, y a esto lo llamás alfa, qué ángulo forma con Y, y a esto lo llamás beta, y qué ángulo forma con Z, y a esto lo llamás gamma, bueno, ese versor se puede establecer como estos tres cosenos, coseno alfa, coseno beta, coseno gamma. Yo me mantuve en la terna con la que trabajé para seguir con la terna que nos enseñaron acompañando el eje de barra. ¿Hasta acá está? Entonces, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí que este vector, que es un vector tensión, depende, o si se quiere, es función de qué cosas. Y es función de quizá y A, ZA, pero cuidado que también es función de las coordenadas del plano L, M y N. Quiere decir que si yo para un punto y un plano conozco el vector tensión, si yo para el mismo punto, para los infinitos planos que pasan por ese punto, conozco los infinitos vectores tensión, diré que conozco el estado de tensión de ese punto. ¿Cuántos estados de tensión hay? Infinitos, porque hay infinitos puntos, hay infinitos planos, hay infinitos. ¿Se va a simplificar? Sí, se va a simplificar. ¿Se va a hacer más amigable? Sí, se va a hacer más amigable, pero todo lo que necesito es que retengan una idea.
esta nueva unidad llamada vector tensión, kilonewton sobre metro cuadrado, kilonewton sobre centímetro cuadrado, depende de dos parámetros, de qué punto analice y de qué plano esté analizando pasante por el punto. Porque para el mismo punto, este plano define un vector, pero este define otro, y este otro, y este otro. Quiere decir que va a haber una combinación muy grande. Lo vamos a estudiar pormenorizadamente. Ahora no. Más adelante nos vamos a volver a meternos dentro de este estudio. Pero lo que es cierto es que si para este punto conozco el vector tensión, está asociado al punto y al plano. Pero si para el mismo punto y para los infinitos planos que pasan por ese punto, conozco los infinitos vectores tensiones, dicen que conozco el estado tensional de ese punto. Es lo que se conoce como un tensor de tensiones, porque no reclama solo 3 unidades para definir el valor, sino que reclama más de 3, reclama 6. 6 es todo lo que pide. ¿Hasta acá voy bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Perfecto, maravilloso. Sí, sí, perfecto. Todo lo que tengo que ahora es encontrar una unidad que me permita pasar de lo que vimos para darle continuidad a lo que necesitamos ahora. Y entonces, les hago una pregunta. Si este plano que dibujé acá, este plano que está acá, fuese este plano, fuese un plano versor NX, ¿sí? Si yo quisiese definir ese versor, el versor NX, en base a lo que les he contado, ¿cuánto valdría el versor NX? O sea, este plano es un plano X, porque lo corté perpendicular al eje de barra. ¿Cuánto vale? 1, 0, 0. Maravilloso. Quiere decir que lo entendieron muy bien. Perfecto. 1, 0, 0. Y ahora vuelvo al juego. Ahora necesito ese correlato. Pero antes de hacer ese correlato, voy a hacer lo siguiente. Voy a contarles un poquito, un detalle más. Amplío el detalle. Dice, ahora lo que busco es, de esa sección transversal, en la cual la terna referencial que tengo es esta. Donde este es X, este es Y y este es Z. Y entonces aparece acá un cuadradito por acá y dice, acá tengo un vector tensión. ¿Qué dirección tiene? A cualquiera. Qué lío. ¿Y no lo podría descomponer siguiendo la terna, ese vector tensión? Sí. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar con una tensión que salga normal a la cara. Le vamos a poner la letra sigma. Y le vamos a asociar al plano con el que estamos trabajando. O sea, este subíndice, el primero de los subíndices, indica el plano. ¿Hace falta asociarle algún otro subíndice para acotar esta tensión que hemos dado con el nombre de tensión normal? No, porque siempre acompaña la dirección del eje de barra. Tensión normal al plano, dice. Es normal al plano, no hay manera de que no nos aparezca con otro signo. Tensión normal al plano. Quiere decir que si yo trabajo, dice, bueno, entonces puede haber una tensión que esté contenida en la cara de ese plano. Dice, sí, esa se llamará tensión tangencial al plano X. Dice, esta es la tensión tangencial al plano, perpendicular al plano, contenida en la cara que estoy cortando. Tensión tangencial. Y a alguien más intrépido se le ocurrió decir, por las dudas, si yo completo este dibujito en perspectiva, dice, lo que aparece acá
Ese es el vector tensión. ¿No? Ese es el vector tensión a través de sus dos componentes, una tensión normal, una tensión tangencial. Ahí está. A través de las dos componentes escribí la tensión normal y contenida en el plano. Y alguien dijo, bueno, pero si usted hace eso, quizás, se lo muestro de frente porque lo que me interesa es verlo de frente. Miro la cara de frente. Cuando miro la cara de frente dice, bueno, por acá me aparece el eje Y y por acá me aparece el eje Z. Y el cuadradito que estaba analizando era este cuadradito que estaba acá, y alguien dijo, pero espere, esa tensión tangencial, a su vez, usted la podría descomponer en esta y en esta tensión tangencial para acompañar la dirección de eterna. Sí, si usted quiere, sí. Esta se llamaría tensión en la cara X, pero ahora necesito agregarle otro subíndice. ¿Qué dice el otro subíndice? ¿En qué dirección está asociada? Dice en Y. Y entonces, claro, esta está X en dirección Z. O sea que este indica el plano y este indica la dirección. ¿El cuentito va bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Sí, se entiende. Perfecto. Perfecto, perfecto. No necesito otra cosa distinta de esa. Entonces, ya aprendí que tengo todo este juego. Bueno, si quieren le podemos dar unidades para que se sepa y se entienda. Dice, mire, si usted toma un cubito por acá para jugar con ese cubito, para que usted vea el cubito, ahí tomé un cubito, dice, para que usted vea el cubito, dice, imagínense que trabaja con tensiones normales a la cara. O sea, usted dice, yo tengo, esta es la cara que usted rayó como diferencial de área, y ahora le voy a dar profundidad para que usted vea que pasa un pedacito, un chiquitito de pieza que trabajo ahí. Dice, acá tengo una tensión, un cubito de este tipo. Ahí está, ese es el cubito. ¿Y qué me apareció? Dice, me apareció una tensión normal. ¿Sí? O sea, este es un sigma X. Y si ustedes quieren, para darle más contenido a la historia, este es un diferencial de Y y este es un diferencial de Z. Si le aparece una tensión normal, para que esto aparezca a condiciones de equilibrio, usted tendría que hacer actuar fuerzas. Porque el equilibrio es de fuerzas, no de tensiones. De fuerzas, no de tensiones. ¿Se entendió? De fuerzas. Es un equilibrio de fuerzas. Entonces, como acá aparece un equilibrio de fuerzas, dice, acá aparece otra vez sigma X, y para que sea una fuerza, tengo que multiplicar por área diferencial de Y, diferencial de Z. Y ahora les pregunto, si miran ese cubito, ¿qué dirían que le pasa al cubito? ¿Esas tensiones qué le hacen? ¿Lo traccionan o lo comprimen al cubo? Acciona. Acción. Perfecto, quiere decir que para que haya tracción, la tensión normal tiene que ser saliente a la cara. A esta la llamamos positiva. Pero si eso mismo aparece al revés, es fácilmente imaginar que a esa la vamos a, si esto se hace rectángulo, es sorprendente cómo ella interpreta lo que yo quiero. A esta la vamos a llamar de compresión. Oh, pero entonces no es tan difícil esta materia, no, para nada, es hermosa. Lo que necesita es trabajo. ¿Mucho? Muchísimo. No se olviden de llenar todos la encuesta que se les pidió, ese formulario que está dentro del chat. Tienen el formulario que tienen que responder hoy o a más tardar mañana, si no, no saben en qué curso están. ¿Pero me van a cambiar de curso? No, espere, es simplemente para reasignar a aquellos que no tienen curso o aquellos que requieren cambio de curso. Vamos a ver en qué medida podemos ajustar a eso.
Me pidieron que lo repita 3 veces, así que ya voy por la segunda. Esto es compresión, negativo. ¿Qué pasa si ahora tengo que trabajar con las tensiones tangenciales? ¿Cuál será su signo? Dice, bueno, este es un poquito más engorroso, tampoco tan difícil. Dice, acá tengo el cubo, acá está el cubo. Dice, ese cubito elemental ahora tiene una tensión tangencial. Por ejemplo, esta. Esa es una tau. Vamos a volcarle la terna para que se pueda seguir con la idea. Esto es X. Por acá está Y. Y por acá está Z. Con lo cual, está claro que esta es una tau X, Y. Que actúa, bueno, esta actúa en una superficie que era diferencial de Y, diferencial de Z. Ayúdenme a equilibrarlo. Yo le pondría acá atrás esta, que es una tau X, Y, diferencial de Y, diferencial de Z. Si lo miro desde arriba, o sea, si lo miro en la dirección del eje Z, para que lo vean, el cubito me quedó así. Donde acá me aparece esta tensión, que se llama tau XY, diferencial de Y, diferencial de Z. Y acá me aparece esta tensión, que se llama tau XY, diferencial de Y, diferencial de Z. Y la pregunta es, ¿está en equilibrio? ¿Qué les parece? No. ¿No? Uy, qué lío. ¿Y ahora qué hago? No sé si alguien preguntó. Miren que no leo el chat, pero no porque no quiera. Pregunten a... Porque si no es un lío, yo tengo que mirar la pantalla. No. No, dice no. Dijo no. No sé por qué dijo no, pero dijo No, el dibujo, digamos, el que está como de frente, ¿qué cara estaríamos viendo? Este que estoy marcando ahora, Sí, mira, para que vos te sigas siguiendo la terna, acá está el eje X. Lo estoy mirando desde la arriba, ¿no? Me paré a mirarlo desde arriba el cubito. Y acá está el eje Y. Quiere decir que el eje Z está entrante acá. Acá está Z. Para adentro. o sea, es el mismo gráfico que el de la izquierda, pero visto desde arriba. Visto desde arriba, porque a ver si se puede interpretar, porque alguien saltó y dijo, no, no está en equilibrio. ¿No viene a funcionar como una cupla? Entonces sí estaría en equilibrio. Maravilloso, dice que acá hay una cupla. Porque el cubito anterior lo equilibramos con una tensión en una cara, la igual y opuesta en la cara opuesta, pero acá aparece esto. Acá aparece un brazo de palanca llamado diferencial de X. Y entonces, ¿cómo lo equilibramos? Con un par. Con un par. Muy bien. Bueno, le voy a poner un par según la versión que a mí se me ocurre que debería aparecer. Dice, un par me dijo. Entonces se lo voy a poner, siguiendo esta idea de poner tensiones, le voy a poner una cupla acá. Y esa cupla va a ser una tau, ayúdenme. ¿Esta qué es? ¿Una tau qué? X. X. No, y X, ¿no será? Mira, las tau que estoy agregando son esta, que es esta, y la que está acá atrás para cerrarla, porque tuve que poner una cupla contraria, porque si no se me quedaba equilibrado. ¿No sería ZX y ZY? O sea, vos me decís que esta cara que está acá, esta que estoy rayando, esta, a tu criterio es una cara Z. O sea, ese sería el plano ZX. Ese sería un plano Z. Definí la cara celeste. Fíjate la terna. ¿Con qué dirección, qué versor le sale perpendicular a la cara? El de Y. El de Y. Entonces es una cara
y. ¿No? Ah, ok, perfecto. ¿Se entendió o no se entendió lo que expliqué? ¿Fui claro? Esta es una tau y el plano es y. Y la dirección, la dirección es x. Ahí está. Entonces la de atrás también es una tau en un plano y de dirección x. Este es una y de dirección x, una y de dirección x. Claro que ahora la superficie sobre la cual actúa ya no es diferencial de y, diferencial de z. Habría que verlo porque en ese caso sería diferencial de x, diferencial de z. Dice, es diferencial de x, diferencial de z. Si eso es cierto, y esto está en equilibrio, bueno, perfecto. Cuando analizo qué le pasa a este cubito dentro de esa estructura grandota, y saco esa porción para estudiarla por separado, me doy cuenta que hay fuerzas actuantes. Por un lado, fuerzas distribuidas sobre el volumen, o sea, fuerzas volumétricas, que atienden al volumen que está en juego de este cubito. El caso más claro es el peso. El peso es una fuerza por unidad de volumen. Es una fuerza que, si yo la quisiese resumir, pasa por el baricentro de este cubito, que es muy chiquitito, pasa por el baricentro. Después aparecen, por lo que estoy viendo, fuerzas que actúan sobre las caras, llamadas fuerzas de superficie. Fuerzas que actúan sobre las caras son fuerzas de superficie. Y todo ese conjunto de fuerzas tienen que ser analizadas con las fuerzas inerciales. Dice, mire, si el cuerpo está en reposo, la inercia no interviene, pero si el cuerpo tiene acción dinámica, la inercia sí interviene. Bueno, resulta ser que si yo trato de hacer ese análisis, que lo vamos a ver mucho más pormenorizado adelante, me encuentro que para hacer este análisis simple, si me paro en el baricentro del cubo, saco del medio las fuerzas de volumen y saco del medio las fuerzas inerciales, con lo cual, parado acá adentro, acá en el medio del cubo, parado en G, o sea, parado en G, me saqué todas las otras fuerzas y me quedé solo con fuerzas de superficie. Y miren un detalle que me aparece. Dice, entonces, si yo planteo estas, la sumatoria de momentos respecto del punto G en la dirección, si quieren, respecto del punto G, en la dirección de Z sería, ¿no? En la dirección Z, acá, en Z, ¿qué me intervendrían? Me intervendrían solo la fuerza de superficie. Dice, por un lado, me interviene esta que dice tau, x, y, diferencial de y, diferencial de z. Estoy analizando esta que está acá, esta. Dice, como estoy parado, diferencial de x sobre 2. Pero después del otro lado tendría la misma, dice tau, x, y, diferencial de y, diferencial de z, por diferencial de x sobre 2. Ahí está. Esas giran horario, ¿no? Van de x a y, giran horario. Quiere decir que las otras son antihorario. Tau y x. Díganme si se perdieron, ¿eh? No se pierdan porque es una pavada. Diferencial de z. Y ahora el brazo de palanca, ¿cuál es? ¿Cuál es este brazo de palanca? Diferencial de Z. Entonces explico para el demonio. Diferencial de I sobre 2. Sobre 2. Sí. Diferencial de I. No importa que te equivoques, ¿eh? Lo único que me preocupa es si yo soy claro, porque es mi obligación transmitir bien, no que vos tenés simplemente tratar de entender. Si no lo entendés, es culpa mía, nunca tuya. Diferencial de I, X, Z, diferencial de I. Pero no dejen de participar, por favor, porque eso me ayuda a saber si me entienden. En el aula es más fácil, porque les miro las caras y ya me doy cuenta si saben o no. ¿Hay más? No, no hay más. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Y ahí María, una pregunta. Por supuesto. ¿Vos tomás antihorario negativo?
Y en general sí, de X ahí lo tomás positivo, o sea, generalmente las ternas, cuando vos dibujás esta terna acá, vos decís, si este es el eje Z, espérate que tengo que recordar, este es el eje X, ¿no? Para seguir con terna derecha, y este es el eje Y, vos decís, si me paro en Z, gira así. O sea, lo que vos ves es, parado en Z vos ves el dedo gordo puesto acá y la mano que hace este efecto. Acá está un dedo, acá está el otro dedo, acá está el otro dedo y acá está tu mano. Y acá está tu uña. Ahí está la uña, mirá. Y lo ves girar en ese sentido. Quiere decir que cuando te parás en Y, ves girar a Z respecto de X. Y cuando te parás en X, ves girar a Y respecto de Z. Ese es el sentido de rotación. ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? Sí, está bien, perfecto, gracias. No, por favor. O sea, vos siempre seguís ese sentido de rotación. No sé si la mano se llegó a dibujar bien, pero creo que sí que se llega a apreciar que eso es una mano, ¿no? Y los dedos Sí. están 2, 3, me falta un dedo. Bueno, este tiene un dedo menos esta mano. Está perfecto, gracias. Con lo cual, si ahora repaso la unidad que tengo acá, miren, me apareció X, Z, Y. Y fíjense que se repiten los 4 términos, X, Z, Y, lo puedo simplificar. Este y este. Este y este. Aparecen en todos lados. Este y este. En definitiva, me queda una expresión que dice que tau XY es igual a tau y X. Y esto es una conclusión importante, porque debo saber, y ahora empecé a dar contenido, y esto sí es importante, esto sí lo tengo que retener, porque esto se llama el teorema de Cauchy. Y lo vamos a aplicar infinidad de veces. Alguien dice, ¿y si usted en vez... ¿Se entendió? Miren lo que dice Cauchy. Ahora va a repasar qué dijo este señor Cauchy. Dijo, mire, si usted tiene una tensión tau y X, le aparecerá una tau XY en un cubo de ángulos diedros, es decir, todo es un cuadradito perfecto, todo tiene 90 grados. ¿Se puede deducir para no 90 grados? Sí, pero es muy complicado al cohete. Tiene que ser amigable la historia, ya bastante complicada es en cantidad. Dice, tau y X es igual a tau XY. Dijo esto. Pero fíjense que si tau y X va contra la arista, en la cara contigua también va contra la arista. Si se aleja de la arista, en la contigua se aleja de la arista. Converge, converge, diverge, diverge. Y ese concepto no me lo puedo olvidar. Ahora sí encontré un punto que tengo que retener, porque encontré algo que empieza a ser crucial para seguir. Si en vez de haber atacado con tau XY, hubiese atacado con tau y Z, hubiese resultado ser igual a tau ZY. Y si en vez de haber atacado con tau y Z, hubiese atacado con tau ZX, hubiese sido igual a tau XZ, que son las 3 posibilidades. Y acá encontré un paquete de unión entre estas 3 caras, 3 posibilidades. Ahí está. Pero todo esto, hasta acá vamos. Cuando quieran paramos. Si quieren a las 11 hacemos un descanso para después retomar de las 11:15, 11:20 hasta la 1. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Sí. Volvamos a recapitular qué estábamos haciendo. Estábamos definiendo cuándo la tensión normal era positiva, cuándo era negativa, y ahora habíamos entrado en las tangenciales, pero cuando entramos a equilibrar el cubito, nos apareció que nos costó más equilibrar este cubito que el otro. Este fue más complicado, tenía más cosas que tenía que atender para poder analizar el equilibrio del cubo.
Bueno, pero eso ahora ya lo aprendimos eso. Ahora, ¿cuándo es positiva? Dice, bueno, va a ser positiva en la medida en que la cara sea positiva y la tensión coincida con dirección de terna. Ah, o sea, tiene doble premisa. Sí. ¿Muy complicada? No. Vamos a tratar de pararnos acá. Traigo la terna con la cual vengo usando. Miren, el eje X viene por acá. El eje Y viene por acá. ¿Alguien se pierde con la terna? Me avisa a tiempo. Ahí está, esa es la terna. Si yo tuviese que trabajar con la cara de adelante y la cara de atrás, miren, analizo esta cara. Estamos de acuerdo que esa cara tiene un versor que es el versor en X. Si analizo la que está acá atrás, esta que está acá atrás, dice, esa tiene un versor en X. ¿Cuál de las dos caras es positiva? La que acompaña la dirección de terna. Quiere decir que esta es la cara positiva, porque acompaña la dirección de terna que yo le puse. Entonces, si yo miro en una cara positiva, tengo esta tensión que acompaña a la dirección positiva de terna. Esta es una tau X de dirección Y. Esta es una tensión positiva. Y ahora me voy a la cara de atrás. Y esta que está acá, dice, mire, en una cara negativa, si la tensión es contraria a la dirección de la terna, también va a ser positiva, porque es negativo por negativo. Dice, esta es una tau XY, también positiva. O sea, tengo que jugar con ambos parámetros, positiva. ¿Se entendió o no? Miren, si dibujo el cubo otra vez y plantifico esa terna otra vez para que me sigan, ahí. Y dice, y yo tengo esta terna, esta, donde acá está el eje X, acá está el Y, y acá está el Z. Dice, esta tensión es negativa. ¿Por qué? Porque en cara positiva, esta es la cara positiva, esto es positivo, pero esta tau XY, es negativa. ¿Es crucial? No. ¿La vamos a usar? Sí, pero no es tan crucial como Cauchy. Bueno, ya le asigné las tensiones. ¿Y ahora qué quiero hacer? Bueno, ahora quiero encontrar, salvo que ustedes me digan, no entendí. Si me dicen no entendí, tengo que parar y volver a construir. ¿Pero se entendió esto del signo? Sí. Sí, se entendió. Voy a encontrar unas ecuaciones de equivalencia. ¿Qué son estas ecuaciones de equivalencia? Bueno, son unas ecuaciones que me permiten pasar de lo que me enseñaron a lo que me están enseñando. ¿Muy complicadas? No, para nada, mire. ¿Qué habíamos visto en la primera parte cuando cortamos? Cortamos por acá y dijimos que la pieza que teníamos por acá tenía un juego de la terna que era esta. Recuerden que estas filminas junto con el video se les baja. O sea, ustedes van a encontrar esto, más el video, puesto a disposición de ustedes. A veces tengan un cachito de paciencia, a veces se ponen muy ansiosos y dicen, no me llegó, no me llegó. Espere. Ya le va a llegar, ya se va a publicar. Porque generalmente lo que hacemos es depurarle un poquito el video para sacar las partes innecesarias. Cortamos algo. Este es el torsor y este es el MI y este es el MZ. ¿Y qué quiero hacer?
Quiero encontrar un sistema equivalente. Bueno, qué feo me salió. Vamos de nuevo. Quiero encontrar un sistema equivalente. En el cual acá viene la terna, un juego donde este es el eje X, este es el eje Y, y acá está el eje Z. Y todo lo que yo sé es que tomé por acá un pedacito chiquitito que llamé diferencial de área. Y sobre ese diferencial de área me apareció una tensión normal. Y me aparecieron dos tangenciales. Las dibujo grandotas para que se puedan escribir claramente los nombres. Tau X en Y, tau X en Z. ¿Y ahora qué pretendo hacer? Bueno, ahora pretendo vincular a estos dos sistemas para encontrar que estos dos sistemas entre sí pueda decir que son equivalentes, uno con el otro, equivalente uno con el otro. Y entonces, acompáñenme a ver si lo podemos construir juntos. Miren esto, si yo multiplico sigma X por el diferencial de área, ¿qué obtengo? Esfuerzo normal. Un esfuerzo normal. Usted lo vio como el normal. ¿Es todo el normal o es un pedacito del normal? Todo, ¿no? ¿Todo no? ¿Esta Todo. tensión por un diferencial de área le da un diferencial de fuerza o una fuerza entera? ¿Le da una fuerza muy pequeña o una fuerza grande? Diferencial. Un diferencial. Quiere decir que si usted ya logró ver que del juego de 6 tenía asociado el diferencial de normal, aparece acá. Ahora mire un detalle. Quiere decir que si usted conociese cómo varía la tensión sigma X y pudiese agregarle un integral, la integral le daría la relación exacta contra el normal. Pongo de un lado los normales y del otro los tangenciales. Repito, ¿se entendió hasta acá? Pongo los tangenciales, miren los tangenciales. Dice, si yo pongo tau xy por acá y lo multiplico por diferencial de A, quiere decir que esto me daría... Diferencial tangencial. ¿Un diferencial de qué? Tangencial. En la dirección Y. Un diferencial de fuerza tangencial en la dirección de Y. Y si lo vengo a buscar con respecto a estos 6 parámetros, ¿con De cuál corte en E. corte en Y? Quiere decir que si lo integro, y si lo integro, obtengo el corte en Y. Y si repito la operación y dice, bueno, ahora haciendo lo mismo con tau xz, diferencial de A, dice, al integrarlo a lo largo de todo el A, ya sabemos que acá aparece un diferencial de corte en Z, dice, acá está el corte en Z. Perfecto. Y uní uno con otro. Y hasta acá saqué algunos, no todos, no, me faltan. Pero mire, lo que me falta no es tampoco tan imposible de sacar. Si yo buscase la distancia que hay entre este punto y a esa distancia la llamo Z. Y si buscase la distancia que hay entre este punto y esa distancia la llamo Y, me pregunto y les dejo la inquietud, si yo hago sigma X por diferencial de A, que es una fuerza muy pequeña, y se me ocurre multiplicarlo por una distancia y esa distancia la llamo Z. Si repito la operación, si a sigma X lo multiplico por diferencial de A y lo multiplico a su vez por una distancia que se llama Y, ¿qué me daría al multiplicar la tensión normal por el área y por la distancia respecto del eje Y y del eje Z? Los momentos. Bien, dice que este
este que está acá me daría el momento con respecto al eje del cual estoy tomando distancia, y este me daría un diferencial de momento respecto del eje Z. Si ahora pone la terna para ver el juego de la terna, dice el sigma X positivo en un punto A de un diferencial de A puesto en el primer cuadrante, es decir, coordenadas Y, Z positivas, me da un par en Y positivo. ¿Lo ven girar que le da positivo? Pero miren qué pasa si ahora toman el otro. Dice, toman un sigma X positivo, un diferencial de A dentro del primer cuadrante, pero lo analizan con relación al eje Z y dice, ese le gira hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba gira. Dice, bueno, entonces para adecuar esto, acá usted podría decir que esta es la integral extendida a todo el área, y de acá le aparecería el momento en Y, pero acá cuando le meta la integral a todo el área le va a tener que poner un signo menos por delante, porque si no, no ajusta. ¿Importante este ajuste? No, es simplemente para que queden claro qué es lo que estoy planteando. ¿Se entendió el por qué el signo más y el signo menos? Porque cuando giro con la mano derecha, todo lo puse en positivo, todas las direcciones y las tensiones, dice, me da positivo, pero en el otro me da negativo. Entonces le pongo el signo menos para ajustar el término. Y ahora, por último, me aparece este que está acá. Dice, ¿y si yo ahora empiezo a multiplicar la tensión tau XZ diferencial de A y la multiplico por I? Y si a tau XI la multiplico por el diferencial de área y la multiplico por la distancia, y esa distancia se llama Z. Fíjense, tau XZ da positivo, pero tau XI da negativo. Pero bueno, si yo conociese tau XZ y tau XI, lo multiplico por área y por las distancias, y estaría sacando respecto de qué eje estoy tomando ahora estos momentos. ¿Del X, del Y o del Z? Del X. Del X. Cuando trabajo con la dirección del eje X, a esto se lo llama momento torsor. Dice que este es el diferencial de momento torsor. Quiere decir que si integro a lo largo del A, tengo el momento torsor. Estas son las 6 ecuaciones de equivalencia. Importantes, fundamentales. Anoten, fundamental. Me las tengo que acordar de memoria. Tengo que saber de dónde nacen totalmente. ¿Por qué? Porque las voy a aplicar hasta el infinito y más allá, como diría el personaje. Miren un detalle, visto esto, miren un detalle que sale con toda claridad. Si yo conozco cuánto valen las tensiones sigma X, tau XY, tau XZ, punto por punto, o sea, si yo conozco la función de esas tensiones en cada uno de los puntos, dice, si yo conociese cuánto vale sigma X, tau XY, tau XZ, tau XZ, tau XY, tranquilamente, por medio de esta integración, podría llegar a los cortantes, a los normales y a los flexores. Sí. Ahora, ¿conozco cuánto valen? No. ¿Qué conozco? Ah, conozco las solicitaciones características, porque esto lo aprendí en el curso anterior. Yo conozco cuánto valen estos 6 términos. Ah, pero tengo un problema, porque si estos términos cambian punto a punto, tengo infinitas incógnitas. Exactamente. Quiere decir que en un sentido es isostático, pero en el otro sentido, el que nos interesa a nosotros, es hiperestático. Estamos frente a un problema totalmente. Ese problema solo va a tener solución si desde el laboratorio me dicen cómo deforma la estructura.
Tengo que mandar a ensayar al laboratorio y que el laboratorio me diga cómo se deforma la estructura. Porque, ¿recuerdan? Cuando era un sistema isostático, con las ecuaciones que me daban la estática me alcanzaba. Pero cuando era hiperestático necesitaba ponerle ecuaciones de deformación, porque solo ahí podía llegar a la solución. Entonces, ahí es donde estamos parados. Estamos parados en este juego que por ahora es hiperestático. No sabemos cómo lo vamos a resolver, pero ese será problema de un poquito más adelante y van a ver qué rápido le encontramos alguna solución. Pero hay un detalle más. Y si quieren ahora terminamos porque lo que sigue es empezar a ver deformaciones. Hay un detalle que vale la pena mirar. Miren, dice que los normales y los flexores, normales y flexores, solo generan tensiones normales. Flexores normales, solo tensiones normales. O sea, un flexor genera tensión perpendicular a la cara. Un normal genera tensión perpendicular a la cara. Pero miren del otro lado. Dice, pero cuando miro de este lado, dice que los cortantes y el torsor generan tensiones que están contenidas en la cara, no perpendiculares a la cara, sino contenidas en la cara. Ese es un detalle importante. ¿Se mezclan? Jamás. Solo se mezclan si combino solicitaciones. Es decir, si agarro un normal y agarro un torsor y los pongo juntos, voy a tener de las dos características. ¿Pero es producto de que se mezcló? No. El normal me generó tensiones normales y el torsor me generó tensiones tangenciales, pero como están actuando simultáneamente, solicitaciones combinadas, como actúan simultáneamente, me van a aparecer de las dos. Les propongo esto. 11 y 10, 16 minutos de descanso. Digo, para arrancar el tema que sigue dentro de unos 16 minutos, nos volvemos a encontrar. Y cuando nos volvemos a encontrar, vamos a ver un segundo concepto, un concepto nuevo. Un concepto que va a traer bastante dificultad. No porque sea muy complicado, sino porque nos va a hacer aparecer algo que nunca había aparecido. Ese concepto nuevo se va a llamar deformaciones. Y solo para que lo piensen, ¿de qué dependerán las deformaciones? Vamos que se nos enfría el mate. ¿De qué dependen las deformaciones? Bueno, las deformaciones van a depender fundamentalmente del material, cosa que no estudiamos hasta ahora. Ustedes en estabilidad no estudiaron materiales, por ahí se los mencionaron, pero ahora vamos a tener que ir a estudiar materiales, por lo menos algunas premisas de los materiales, como para poder abordar deformaciones. Nos encontramos nuevamente, si ustedes están de acuerdo. ¿Les parece bien 15 minutos de descanso? ¿Necesitan más? Creo que estamos bien con eso. Está perfecto. Bien, perfecto. Entonces, 11 y 10, seguimos construyendo.